Hoy te traigo este caso práctico y como ejemplo he querido coger esta canción de Rosalía, Di mi nombre, para que entiendas cada una de las notitas que está haciendo, cuáles son las originales de la melodía y cuáles son esas de adorno que hacen que le dé este toquecillo flamencao. Y por cierto, si te quedas hasta el final del vídeo te contaré algunas anécdotas de cosillas que hemos hecho juntas. Muy buenas, yo soy Paula Domínguez y estás viendo un nuevo capítulo del tutorial Cómo aflamencar melodías. Se mueve mi calor. Te lo voy a ir cantando muy despacito para que se entienda todo. Empezamos por la primera frase. Di mi nombre. Ahí tiene eso que le llamo yo una bordadura superior. Tiene la nota original. Di mi nombre. Hablo de esta O, de nombre. No. En suma son 3 notas, pero se canta rápido y queda como una especie de vibrato. Pero en realidad es este juego de nombre. Y en esa E hace un pelín de vibrato. Cuando esto se hace un poco rápido, queda el efecto. Nombre. Cuando no haya... Esa A tiene 2 notas. La segunda A baja. No haya... Siguiente palabra. Nadie. Esa A también tiene 2 notas. El ataque lo hace en una nota de abajo y luego sube a una que está por encima. 2 notas en la A. 2 notas en la E. Cantado así un poquito robótico, queda así. Cuando no haya nadie cerca. La siguiente frase. Hay una especie de aspiración ahí, no llega a ser hipío muy marcado, pero deja salir un pelín de aire. Cuando esa O también tiene 2 notas. No haya nada. Otro juego de 3 notas, lo que llamaba antes bordadura superior. Cuando no haya cuando lo hacemos rápido, como decía, es cuando creamos el efecto. Tercera frase. Que la cosa. Otra nota doble en esa A. Que. 2 es. La primera ataca abajo y la segunda sube. Y la segunda al revés. 2 es. Cuando esto se hace rápido y se ligan esas 2 notitas. Cuarta frase y aquí viene ese pequeño melisma. Que las cosas que... La E del que tiene 4 notas, 3 que suben y una que baja. Que... La historia es que la primera E es un poquito más larga. Que... Tan, pararam. Tiene que tener esta rítmica. Hablábamos antes de bordaduras superiores, pues otra más. Di. La historia es poco a poco ir entrenando para darle esa velocidad. Primero, obviamente, te voy a sugerir que marques las 3 notas. Di, ce. Luego tenemos esas 2 notas en la E, donde la primera ataca abajo y luego la nota extra sube. Ce, no. Ataque en la O y luego otra O más arriba. No salgan. 3 notas en la A descendentes. Gan. Por E. Primero detecta las notas que son y después cada vez un poquito más rápido. Y ojo que la primera nota sea un pelín más larga. No salgan por esa puerta. En la siguiente estrofa la verdad es que por lo menos las 2 primeras frases no llevan ningún recurso de aflamencamiento, pero sí que tiene un pequeño detallillo de expresión. Y atame con tu cabello a la esquina. Tiene una especie de bending o de glissando. No va directamente a la nota de arriba. A la esquina, sino a la esquina. En la siguiente frase sí tenemos que aunque el cabello se rompe, tenemos de nuevo lo que veníamos hablando antes, la bordadura superior. Y la A tiene 2 notitas también. Una, el ataque está en una nota inferior, digamos, y luego sube hacia arriba. Pa, pero van ligadas. Pa,
rompa, haré de que tú ya está. Tenemos esas 4 notas y tenemos que tener muy bien en ese punto la afinación para que cumpla con la fórmula de esa escala, que es lo que le da esa sonoridad, ese juego de los semitonos. Más de lo mismo, cuando tengas estas notas muy claritas y bien afinadas, puedes darle un pelín más de velocidad para que ya te empiece a sonar el melisma cada vez un poco más natural. Haré de que tú ya ta. Y así te puedes quedar en bucle un ratito largo, que así es la única manera de ir cogiendo esa agilidad en la laringe. Cuando viene la parte del estribillo es más de lo mismo. La idea es que no se nos quede todo plano. Sino que le vamos a ir introduciendo algunas notitas extras que hacen que sea como más meloso, más melódico todo. Te voy a dejar esta foto para que veas mi manera de apuntar estos melismas de una forma muy visual y que a la hora de cantar, teniendo este papel delante, más o menos te puedas ir guiando. Obviamente sí que deberías estudiar punto por punto cómo poder articular cada uno de los melismas o los recursos que hay, pero que luego al fin y al cabo, cuando tú tienes ese papel delante y estás cantando esta canción, te vas a acordar de cómo era, porque como te decía, visualmente lo estás viendo y no necesitas saber solfeo para esto. Alguna gente me dice que soy un poco vintage por esto de estar usando papel, lápiz, goma, pero más que nada es para poder ayudarnos a nivel visual cuando tenemos un melisma demasiado largo como para estar memorizando nota por nota desde el inicio. Ella y yo estuvimos estudiando juntas en el superior de flamenco unos 2 años, creo que fue, porque luego ya ella se fue a otra escuela y yo me quedé. Pero hemos hecho conciertos juntas, hemos hecho jam sessions juntas y hemos coincidido por el barrio porque ella vivía en mi barrio también. Así que en los últimos años ya perdí contacto con ella y justamente pues se ha convertido en una estrella internacional. Y ahora sí, para terminar, te voy a dejar algunas imágenes de unos de los conciertos que hicimos en una producción que llevó a cabo hace unos años la escuela en la que estudiábamos, taller de música, y estuvimos cantando en esa producción que era un homenaje a Juan Gelman con, ya veréis, un montón de músicos. Nos llevó varios días de ensayos. Os dejaré el enlace del vídeo completo en la caja de descripción para que veáis de qué se trataba. Por último, comentarte que si quisieras hacer una publicación en Instagram mientras estudias con este sistema de notación, mientras cantas, practicas con el tema de los melismas o cualquiera de los recursos de los que hablo en este tutorial de flamencar melodías, puedes hacerlo poniendo el hashtag como flamencar melodías y así yo poder entrar a verlos y te puedo dar un pelín de feedback, darte algún consejillo si veo obviamente que puedo aportarte algo para que puedas evolucionar y avanzar un poquito más rápido. Eso es todo, espero que te haya ayudado y nos vemos a la próxima.